Les traigo un video basado en un artículo bastante interesante y que a su vez contesta una pregunta que quizás te has hecho bastante a menudo si eres un desarrollador web frontend, de si es aún necesario aprender jQuery o si jQuery es aún necesario para poder crear aplicaciones web modernas. Probablemente si has trabajado con frameworks o bibliotecas quizás ya sabes la respuesta, pero para aquellas personas que están empezando y ven frameworks como Angular, Vue.js, bibliotecas como React y ven que en su funcionalidad es muy similar a lo que antes nos proponía jQuery, quizás se hacen esta pregunta. Así que en este video voy a aprovechar a responder esta pregunta, simplemente porque hace un par de días me encontré en mi correo un artículo relacionado con GitHub. GitHub ha publicado un artículo, o los ingenieros de GitHub han publicado un artículo, en el que mencionan cómo han removido jQuery de su plataforma. GitHub actualmente ya no utiliza nada de jQuery. Y aquí nos menciona cómo han podido lograr eso, cómo han podido pasar de utilizar desde el 2007 jQuery con bibliotecas y dependencias relacionadas a simplemente estándares de la web. Quizás te estarás preguntando si han utilizado algún framework o alguna biblioteca. Todo eso lo vamos a ver en este video, porque voy a tratar de explicarte algunos párrafos de manera abreviada. Es un artículo un poquito largo, pero voy a tratar de resumírtelo y las partes que más importan voy a tratar de comentártelas. Así que si estás interesado en mantenerte un poco al día en el desarrollo web frontend y de paso enterarte de este asunto de si jQuery es importante o no, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de empezar voy a comentarte de manera rápida que este artículo te voy a dejar en la descripción de este video para que puedas leerlo por ti mismo. Te voy a comentar también que es una buena práctica, si no sabes el idioma inglés, tratar de leerlo por ti mismo. Esto te va a ayudar a aprender mejor el lenguaje y a enterarte un poco del asunto. Ya tengo un video en el que hablo de esto, se llamaba cómo aprendí el idioma inglés o algo por el estilo. Pero esto solo para comentarte que esto también te puede ayudar. El título del artículo se llama Removiendo jQuery de GitHub.com Frontend. El frontend de GitHub, la aplicación frontend, es decir, la página que visitamos a diario como desarrolladores, ya no utiliza nada de jQuery. Si has venido trabajando, por ejemplo, desde hace muchos años, sabes que desarrollar aplicaciones web, en algún momento te necesitabas alguna biblioteca o una funcionalidad y pasaba que te encontrabas con alguna biblioteca que necesitabas jQuery y inevitablemente quizás necesitabas esa dependencia. Pero hoy en día ya no es necesario. De nuevo tenemos frameworks y estándares web. Y es lo que habla este artículo. Por ejemplo, la introducción, lo que podríamos resaltar de aquí es que nos menciona que en lugar de reemplazarlo, jQuery, GitHub, en lugar de reemplazar jQuery por algún framework o una biblioteca, han reemplazado jQuery simplemente utilizando estándares web, estándares nativos del navegador. Es decir, GitHub ha reemplazado jQuery no utilizando Angular, no utilizando Vue.js, no utilizando React, no utilizando Preact o cualquier otro framework que exista o biblioteca, sino están utilizando JavaScript puro. La razón de que estén haciendo eso también lo explican. Pero antes de llegar a eso, nos da una pequeña introducción de por qué utilizaban jQuery. Para empezar, GitHub desde el año 2007 integró jQuery en su versión 1.2.1, simplemente porque por aquel entonces nos menciona que el navegador Chrome aparecía su primera versión y no había compatibilidad entre navegadores. Por ejemplo, el seleccionar un elemento utilizando selectores de CSS no era un estándar aún. No había estándares para agregar animaciones visuales a un elemento, o el estándar de poder hacer peticiones de datos desde el navegador a servidores tampoco era un estándar establecido entre múltiples navegadores. Entonces, jQuery era una buena solución. La razón de utilizar jQuery por esos años, de nuevo, está referido a la compatibilidad. Y tal cual, en el año 2007, cuando recién aparecía Google Chrome y estaban otros navegadores como por ejemplo navegadores de Microsoft o Mozilla, la compatibilidad no era la misma. Es decir, si escribías una aplicación utilizando JavaScript puro, esto podría funcionar, por ejemplo, en Google Chrome, pero cuando lo pasabas a otro navegador, no funcionaba tal cual. Si has empezado el desarrollo web estos últimos años, pues esto quizás no lo has notado, porque los navegadores hoy en día tienen una compatibilidad bastante visible. Es bastante sencillo que una aplicación se ejecute en múltiples navegadores actualmente. Pero antes eso era muy complicado y era una pesadilla realmente para los desarrolladores, porque tu aplicación funcionaba bastante bien en un navegador, el más utilizado. Pero quizás tenías una porción de clientes que utilizaban tu aplicación desde otros navegadores y era complicado hacer que tu aplicación funcionara también de la misma manera en esos navegadores. Y allí empezaba la pesadilla, por ejemplo, de que algunos usuarios utilizaban navegadores antiguos como las primeras versiones de Internet Explorer, etc. Era un asunto bastante complicado,
Pero a medida que ha avanzado la web, los navegadores se actualizan solos, agregan funcionalidad en cada actualización, los estándares de la web van mejorando, el código es mucho más sencillo de escribirse y todo eso converge en que podemos escribir aplicaciones muy sencillas utilizando JavaScript puro. Y es lo que han hecho, es el resumen prácticamente. Antes necesitaban jQuery porque no había compatibilidad. Hoy en día los estándares web han avanzado tanto que es posible utilizar puro JavaScript para escribir aplicaciones. Y aquí nos mencionan algunas partes, como por ejemplo el selector de jQuery, ese símbolo de dólar. Hoy en día es posible reemplazarlo simplemente utilizando un método de JavaScript llamado querySelectorAll. Otro asunto también es, por ejemplo, que antes para cambiar un estilo de CSS también se utilizaba jQuery, pero hoy en día también el estándar de utilizar directamente el class de un elemento nos permite hacer eso. O por ejemplo animaciones visuales que antes tan solo se podían hacer con JavaScript, hoy en día también están en CSS. Entonces es también otra forma de reemplazarlo, reemplazar las animaciones de jQuery. Otro asunto también era, por ejemplo, las peticiones AJAX, las peticiones a servidores externos. Pues antes se utilizaba, por ejemplo, métodos de jQuery como el método AJAX o el método POST. Hoy en día se reemplaza simplemente con una biblioteca del navegador llamada Fetch. Es de las últimas actualizaciones de los navegadores. Los navegadores hoy en día permiten pedir datos a servidores externos con una pequeña línea de código. Y esto es bastante útil porque reemplaza dependencias como jQuery y otras dependencias también que se encargan de pedir datos. Hay otro asunto también como por ejemplo que antes tenías que utilizar los métodos de jQuery para poder hacer funcionalidad. Por ejemplo los métodos clip, los métodos submit, los métodos keyApp, por ejemplo cuando el usuario tipea. Antes tenías que hacerlo con jQuery para tener compatibilidad. Hoy en día el estándar de JavaScript de AddEventListener que te permite hacer lo mismo con código de JavaScript puro y que todos los navegadores lo entienden, pues también reemplaza esa funcionalidad. Es decir, todos los códigos que antes jQuery nos traía, hoy en día todos los navegadores lo pueden hacer con JavaScript puro. Y el código que escribes en un navegador funcionará de una manera muy similar en otros. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos reemplazar jQuery por código estándar. Nos habla de otras cosas también, como por ejemplo, como la manera de escribir código encadenado en jQuery es bastante difícil de poder comprobar en un testeo o poder comprobarlo con herramientas de tipado estático. Por ejemplo, GitHub aquí nos comenta que ellos utilizaban Flow, que es una herramienta de tipado estático para JavaScript. Es decir, JavaScript es un lenguaje dinámico, no posee tipos de datos. Pero con esta herramienta tú le agregas, por ejemplo, qué tipo de dato estás utilizando en tus aplicaciones. Y esto hace una especie de validación. Esto te ayuda a tener bugs en tus aplicaciones y que todo el asunto de cometer errores se pueda capturar en el proceso de desarrollo. Estas herramientas son muy útiles, es desarrollado por Facebook, es open source en realidad, pero muchas empresas que se basan en escribir código de JavaScript open source utilizan esta herramienta. En un futuro video quizás explique esto, si les interesa, y es bastante importante empezar a utilizar, aparte de escribir código puro en JavaScript, otras herramientas, por ejemplo herramientas como TypeScript, Flow, o herramientas como de hacer lint en el lenguaje como por ejemplo Slint o JSHint, también ayudan bastante a escribir el código. Entonces hay personas que no les gusta, a otras que sí, son herramientas simplemente. Muy bien, otro asunto también que importa es que ellos han ido utilizando mucho la documentación de Mozilla Developer Network. Es prácticamente su documentación por defecto, como ellos mencionan, para ir reemplazando todo esto de código de jQuery por código estándar. Han ido reemplazando de poco en poco, no significa que de un día para otro lo han reemplazado. Han ido reemplazándolo gradualmente, como mencionan aquí. De hecho, aquí nos mencionan que ha sido un desarrollo incremental. Han ido reemplazándolo de poco en poco y han implementado herramientas internas para ir detectando si han utilizado código de jQuery los desarrolladores. Es decir, como ellos ya tenían código de jQuery en su aplicación, ellos ya no querían escribir más código de jQuery, querían utilizar simplemente estándares. Entonces crearon herramientas que le permitían detectar si en su código los desarrolladores estaban utilizando jQuery para que esta no sea agregada al repositorio principal. Y de esta manera el uso de jQuery iba bajando en el desarrollo de su aplicación a medida que pasaba el tiempo. Y aquí por ejemplo nos comenta de algunas de esas herramientas. Por ejemplo, desarrollaron un plugin que es para detectar el código de jQuery. Y que si un desarrollador intentaba ingresar código al repositorio principal, fallaba la subida, simplemente porque estaba utilizando algún método de jQuery, como por ejemplo Ajax. Entonces, si un desarrollador utilizaba código de jQuery, no se subía al repositorio principal. Así de sencillo. Y para eso crearon sus propias herramientas. También crearon reglas para
quizás cancelar este comportamiento en código que sí era necesario utilizar jQuery por ese entonces. Y otras herramientas más, como por ejemplo la manera en la que se escribía código, también empezaron a detectarlas. Esto ayudaba a poder ir quitando métodos o dependencias de jQuery a medida que iban escribiendo código nuevo, hasta que ha llegado estos últimos meses o estas últimas semanas y han podido quitar todo código de jQuery. Su plataforma ya no tiene ninguna dependencia relacionada con esta biblioteca. Otro asunto importante es también los custom elements, los elementos que nosotros podemos crear basado en el estándar web. Es decir, crear nuestros propios elementos o etiquetas HTML, por así decirlo. Esto está relacionado a los componentes web que nosotros podemos crear hoy en día, gracias a los estándares. Por ejemplo, aquí nos comenta que desde el año 2014 han venido probando algunos estándares como es el de Web Components para reemplazar código, pero no ha sido hasta el año 2017 que realmente desde la versión 1 han tomado cartas en el asunto y han ido reemplazando código. Por ejemplo, han utilizado componentes como han creado su propio componente customizado como llamado Local Time o Details Dialog, que básicamente reemplaza código de jQuery simplemente a través de componentes web. Aquí nos menciona algún ejemplo. Y también el concepto de Shadow DOM. Y sobre todo para aquellos conceptos en donde sí hay algunos asuntos pequeños de compatibilidad, han utilizado polyfiles. Los polyfiles, para aquellas personas que no han escuchado de ellos, son tan solo bibliotecas que tú le agregas a tu código para que aquellos métodos o funcionalidad que escribes en JavaScript puro pueda ser soportada en múltiples navegadores. Son funcionalidades bastante pequeñas. Es simplemente para hacer compatible tu código en múltiples navegadores. Y aquí están las bibliotecas que utilizan. Observo que no son muchas tampoco. Y gracias a estos conceptos, así de sencillo han podido reemplazar jQuery. Ok, así de sencillo no es, digamos, la mejor frase, pero han podido reemplazarlo con una buena estrategia de desarrollo. De poco a poco han podido quitar la dependencia y han podido empezar a cambiarlo por estándares web, elementos HTML customizados como son los web components, métodos para reemplazar métodos de jQuery, maneras de poder escribir código de una manera estándar. Todo eso le ha ayudado a los desarrolladores de GitHub a poder actualizar su plataforma sin tener una sola dependencia en esta biblioteca de jQuery. Entonces aquí viene la pregunta de si es necesario aprender jQuery para poder desarrollar aplicaciones web. Y de manera personal yo te diría que no es necesario. Aprender algo nuevo o aprender un poco de jQuery no te vendría mal tampoco, pero aprenderlo para crear aplicaciones web modernas no creo que tenga mucho sentido hoy en día, teniendo frameworks y bibliotecas que hacen un mejor trabajo y sobre todo tienen un enfoque un poco más moderno en cuanto al código. De nuevo, frameworks como Angular, Vue, bibliotecas como React, Preact, Riot y muchas otras más, que por allí me he dejado alguna, hacen esta funcionalidad de una manera mucho más profesional. Aunque tome un poco más de tiempo aprenderlas, pues el resultado final de tu aplicación va a ser mucho mejor. jQuery tiene su propósito también. Si te interesa utilizarlo, no significa que tu aplicación no va a funcionar o es una aplicación que no tiene sentido. En realidad jQuery es una herramienta y hay que utilizarla también como tal. Pero de nuevo, no es necesario aprender jQuery. Si aprendes JavaScript puro, vas a aprender la mayor cantidad de funcionalidad que utiliza jQuery, pero de manera nativa. Y entonces tu código se va a ejecutar exactamente igual como se ejecutaría con jQuery, solo que vas a entender lo que está pasando y sobre todo tu código va a ser mucho más ligero porque el código de JavaScript se ejecuta de una manera mucho más veloz que cualquier biblioteca. Es por eso que también han utilizado código estándar aquí en GitHub, porque ayuda a que la aplicación arranque mucho más rápido. De hecho, por aquí también menciona que han quitado como 30 kilobytes de dependencias de jQuery en su paquete final, en su paquete de producción, simplemente porque ya no necesitan a jQuery. Ya no necesitan jQuery, entonces 30 kilobytes menos para su aplicación. Como ves, el utilizar JavaScript puro hoy en día es una buena opción. Hoy en día los estándares están muy bien detallados, entonces yo no creo que sea necesario utilizar jQuery. Pero eso no quiere decir que cada vez que veas jQuery trates de evitarlo. Por ejemplo, si te encuentras con un framework como de CSS, por ejemplo, como Bootstrap o cualquier otro framework que dependa de jQuery y necesita agregarlo, pues agrégalo sin miedo porque el framework necesita de jQuery para trabajar. Pero obviamente tu aplicación no lo necesita. Tu aplicación tú la has escrito con código puro y se ejecuta un poco más rápido. Pesa mucho menos y sobre todo sabes lo que estás haciendo en tu aplicación. Ahora, otro asunto es si aprender un poco de jQuery, saber de qué va. Saber un poco de qué va una biblioteca siempre es algo beneficioso. Porque quizás te encuentres con algún proyecto de alguna empresa o de alguna persona que tiene algún proyecto por allí que tiene un código antiguo que depende de jQuery y necesitas tocar código en él.
pues para reemplazarlo necesito saber de qué va jQuery. Entonces saber un poco de qué va, entender cómo funciona la biblioteca, al menos de su manera más mínima, te va a ayudar a entender a reemplazar el código. Eso también ayuda. Esto es asuntos en la práctica. Muchas personas en la práctica creen que ya ni siquiera deben ver jQuery. Pero lo cierto es que aprender un poquito de esta biblioteca, saber de qué va, no para usarla en aplicaciones, sino para entender cómo funciona y para qué utilizarla, te va a ayudar luego a poder reemplazarla. Entonces es un asunto que quizás quieras tener en cuenta. Entonces, así hemos terminado el video de hoy. El video ha terminado con un no, jQuery no es necesario. Pero quizás te lo puedas encontrar de vez en cuando, así que saber de qué va al menos la biblioteca no te va a venir mal. Ese sería el resumen. Y muy bien, este es el video del día de hoy. Voy a tratar de leer otros artículos un poco más interesantes para los próximos videos. Y ya estoy preparando cursos en esta semana voy a estar publicando un curso de PHP y Python. Entonces, también voy a ir publicando otros ejemplos prácticos en mi segundo canal. Y para aquellas personas que siguen algunos enlaces sociales, el Discord está en la descripción. Ahí hay una comunidad de personas que están aprendiendo desarrollo web, programación, etc. También pueden unirse para conocer nuevas personas y conocer nuevos temas. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.